Diga conmigo, pensando en ti. Pensando en ti. Mentes Mentes renovadas. renovadas. Ese es el tema de esta hora de la noche. Aleluya. Pensando en ti, mentes renovadas. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a escuchar esta palabra atentamente. Para lo cual, hermanos, yo estaba leyendo en la lectura diaria que tengo mis hermanos, estaba en el libro de Romanos, y hay una palabra muy especial que nos lleva a nosotros a imitar la mente de Cristo, a imitar cómo Él actuaba en situaciones difíciles. Habrá la palabra, por favor, en el libro de Romanos. El libro de Romanos. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos. Amén. Capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 10. Romanos capítulo 8, versículo 6 al 10. Cuando usted lo tenga, va confirmando esa palabra. Capítulo 8, versículo 6 en adelante. Sea bendito el Eterno por siempre, mis hermanos. Vamos a leer esa inmortal palabra del Señor, esa incorruptible palabra de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Aleluya. Así es, amén. Alabado sea el Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Pensando en ti, mentes renovadas. Cuando yo le digo, hermanos, pensando en ti, por supuesto, pensando en Dios, por supuesto, ¿verdad? Ese debe ser nuestro pensamiento diario. Antes de continuar, yo le quiero leer la versión de Biblia, traducción lenguaje actual, para que usted entienda. Hermanos, si el versículo 6 es nuestra base para esta palabra, pensando en ti, mentes renovadas. Dice la palabra, escuche cómo dice esta versión. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedamos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, si yo les preguntara, hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido tentados? Todos han sido tentados acá. Hermanos, pero si nosotros estamos pensando según la carne, hermanos, de seguro, hermanos, nosotros vamos a estar cayendo en tentación y vamos a ceder a lo que el enemigo ponga en nuestra vida. Hermanos, pero si nosotros somos renovados a través del Espíritu, vamos a pensar en las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu nos llevan a que actuemos bien, a que de nuestros labios no salga una palabra deshonesta, una palabra que ofenda, para que de nosotros, hermanos, no salga el enojo, no salga, hermanos, nada, ningún mal deseo, porque nosotros debemos tener la mente de Cristo, pensando en ti. Los hijos de Dios tienen que estar pensando solamente en las cosas de arriba. Aleluya. Y lo vamos a leer más adelante. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero que leamos, deje ahí apartadito el libro de Romanos 8, déjelo apartado, y vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Lo confirma si lo tiene.
Dice esa palabra de la siguiente manera, escucha acá. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alabado sea el Padre Celestial. La versión internacional dice de la siguiente manera: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que es muy similar. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente cuando dice que concentremos nuestra atención, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Nos está diciendo la palabra que tenemos que vivir conforme vive Cristo, mis hermanos. Aleluya. Imitar a aquel que venció y murió por nosotros, hermanos, dando su vida, pero cumpliendo su palabra que dijo: al tercer día resucitaré. Y por esa razón, mis hermanos, por la muerte del Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, tenemos entrada directa a la presencia de Dios, entrada directa al Padre Celestial, dice la Escritura. Aleluya. Hermanos, ¿cuál es la clave para resistir la tentación? Poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en Cristo. Aleluya. Hermano, cuando tomamos unas decisiones, imagínese usted. Imagínese usted que usted de repente es tentado, ¿verdad? Es tentado. Y de repente hay muchas personas que han hablado mal de usted. Y usted tiene que ir a una reunión donde hay 20 personas, pero de esas 20 personas, 10 han hablado mal de usted. ¿Se imagina? Y usted dice, bueno, usted como tiene la mente de Cristo, primeramente dice: Señor Jesús, antes de entrar a esta reunión, Padre Santo, no quiero entrar a chismosear nada. ¿Verdad? No quiero entrar a chismosear, Padre. Sujete mi lengua, Padre Celestial. Esos son los que tienen la mente de Cristo. Cuando saben que el enemigo los puede tentar, primero dicen: Padre Santo, yo quiero que usted tome la decisión, Padre Santo, y no quiero ser yo. No quiero actuar conforme a la carne, porque si yo actúo conforme a la carne, de seguro voy a caer, voy a pecar, voy a fallar. Pero cuando actuamos bajo el Espíritu hace, mis hermanos, que dentro de nosotros se redarguya algo interno, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como somos templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueve en nosotros para que así hagamos las cosas de bien, las cosas del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando alguien está pensando en el Espíritu, dice: no, voy a resistir la tentación y no me voy a comer 4 barras de chocolate. Hoy solo me como una. Gloria a Dios. Cuando alguien es guiado por el Espíritu, dice: no, me siento un poco enfermo, pero hoy voy a dedicar ayuno absoluto a Dios. Cuando alguien está renovado en su mente espiritual, pensando en ti, mentes renovadas. Bendito sea el Eterno por siempre, mis hermanos. Hay una palabra muy especial, por lo cual, hermanos, yo le pido que abra la palabra también a Romanos. Regresemos a Romanos. Romanos capítulo 12. Ahí lo tiene apartado usted, que empezamos en el capítulo 8, pero ahorita vamos al versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, mire, porque yo sé, usted ha escuchado de los cristianos que en lugar de decirles cristianos le dicen cristinos. Porque miren, hermanos, un testimonio que da pena. Y aquellos cristianos hasta alabanza sacan, así, mis hermanos, hasta alabanza sacan de los cristianos camaleón, ¿verdad? Que cambian de colores por ahí. En la casa son luz, pero en el colegio, pero en la universidad, miren, mis hermanos, les escucharan la boquita. Dios mío, mis hermanos. Si yo los escucho algún día y
yo fuera líder de unos cristianos, así mis hermanos, yo les pondría disciplina de 6 meses, mis hermanos, para que aprendan. Hermanos, dice la palabra acá, no, ustedes no se amolden al mundo actual. Ustedes no tienen que hacerse al mundo. Las personas que viven en el mundo actuando de manera impía, de manera incorrecta, ellos son los que los tienen que imitar a ustedes. Por eso estamos hablando pensando en ti. Los hijos de Dios siempre piensan en Dios. Cuando van a tomar una decisión, cuando van a hacer algo, ellos siempre están pensando en Dios, pensando en ti. Mentes renovadas. Aleluya. En 1 Corintios, no lo busque. Si usted está apuntando, solo apúntelo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Amén. ¿Cómo Jesús pudo resistir la tentación? ¿Cómo Jesús pudo controlar su lengua cuando a él lo maltrataban? Cuando a él le ofendían, cuando a él le decían: sí, es que este hace milagros, hace los milagros por Belcebú, hace milagros, le decían a Jesús. Cuando a Jesús lo injuriaban y le decían en la cruz: a otro salvó, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Cómo Jesús pudo resistir la tentación y mencionar palabras increíbles como esta? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué persona va a reaccionar así? ¿Qué persona va a decir esas palabras cuando lo están ofendiendo, cuando lo están humillando? Es algo difícil, pero el Maestro nos ayuda a entender que nosotros tenemos que tener su mente Aleluya. pensando en ti, mentes renovadas. Gloria sea al Padre Celestial. En Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 11, se lo resumo. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, ¿ustedes creen que Jesús sintió odio por los demás? Si hubiera sentido odio, mis hermanos, no se entrega. No muere por los pecadores, no muere. Pero hermanos, como él sabía que él estaba imitando a su Padre, como él amaba al Padre Celestial, él dijo: yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen lo que hacía Abraham. Se creen muy cumplidores de la ley, pero en realidad no hacen la voluntad del Padre Celestial, les decía Jesús. Ustedes son sepulcros blanqueados. Alabado sea el Padre Celestial. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Hermanos, y cuando alguien está pensando en Dios siempre, cuando alguien tiene la mente renovada, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, mis hermanos. Ya no somos nosotros los que actuamos, sino el Espíritu actúa en nosotros. Es el Espíritu quien nos lleva a tomar las mejores decisiones. Gloria a Dios. Gloria sea al Padre Celestial. Hermanos, Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Para quiénes de los que están acá el vivir es Cristo? Dicen: Cristo es mi pasión, Cristo es mi todo, Cristo es la mejor decisión que he tomado. El regreso que yo tuve al Evangelio fue el mejor en mi vida. ¿Saben por qué? Porque a pesar que es difícil, yo entiendo cuál es el amor de Cristo. Yo entiendo que es tener una mente renovada. Yo entiendo que es estar pensando en Cristo. Pero dice: para mí el vivir es Cristo. Mire, hermanos, qué felicidad vivir en Cristo, pero es también felicidad morir en Él. Es ganancia, dice la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salvación asegurada, vida eterna asegurada con el Rey. Hermanos, sin duda alguna, tener la mente de Cristo no se puede medir en términos de inteligencia. Hermanos, tener la mente de Cristo, hermanos, significa siempre estar examinando nuestras actitudes. En los momentos de crisis, mis hermanos, nosotros queremos tener a alguien de confianza cerca de nosotros, ¿sí o no? En momentos de crisis. ¿Y quién es nuestro mejor aliado en esos momentos de crisis? Solamente Jesús, mis hermanos. Solamente Él. Alabado sea el Padre Celestial. En la hora de la prueba, ¿a quién queremos tener nosotros? Solamente a Jesús, pensando en ti, mentes renovadas.
El que está fuera de la voluntad de Dios, hermanos, actúa conforme a los deseos de su carne. Dice, bueno, prefiero ir a echarme la chamusca y al culto voy mañana. Nadie sabe si va a estar el día de mañana, mis hermanos. Nadie sabe. Es por eso, mis hermanos, que en el ministerio infantil hemos dicho algo. Mire, hermanos, si ustedes van a integrar el ministerio, aquí van a llegar personas con voluntad, con deseo de entregarse a Dios. Ustedes no me van a decir que con una gripe ya no van a ir a la iglesia, porque de repente les dolía una pestaña, ya no van a ir. Con personas así no es bueno trabajar. Aquellas personas entregadas que dicen, mire, hermano, la verdad, me sentía un poquito mal, pero le pedí a Dios y Él hizo la voluntad de mí, y aquí estoy para honra y gloria del Padre Celestial. Y entiendo, mis hermanos, cuando hay veces que uno amanece totalmente así, en cama y no se puede mover. Por supuesto que se puede quedar en la casa. ¿Por qué? Porque Dios conoce la necesidad. Pero aquellos, mis hermanos, que con un simple dolorcito se quedan en la casa, ay, Dios mío, mis hermanos, un hermano decía, estos cristianitos con un sacón de aire ya no siguen el camino del evangelio. En serio. Alabado sea el Rey. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo vive para siempre. A su nombre Victoria. y su pueblo. En victoria. Denle una ofrenda de aplausos al que se le merece en esta hora. Él es digno de ser alabado. Que se escuche, que se escuche. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre pensando en Dios, pensando en ti, mentes renovadas.